Las estrellas siempre se habían sentido distantes, intocables, como fuegos fríos ardiendo en la oscuridad. La Tierra vivía a su sombra, silenciosa y vigilante. Durante décadas, la humanidad obedeció al Consejo de Mundos, agachando la cabeza mientras los imperios alienígenas debatían cuánta libertad merecía la Tierra. El Consejo lo llamaba protección. Hombres como yo lo llamábamos cadenas. Recuerdo la primera vez que sus naves descendieron sobre Nueva Londres. El cielo se resquebrajó con luz cuando llegaron los enviados del Consejo. Gigantescas naves plateadas que zumbaban como un trueno. Exigieron nuestro cumplimiento con sus reglas comerciales, sus impuestos, sus interminables regulaciones. La Tierra no estaba lista para luchar entonces. Nuestro gobierno firmó sus papeles, sonrió para sus cámaras y se tragó su orgullo. Pero todos sabíamos lo que significaba. La humanidad no era más que un estado cliente, un sirviente tolerado hasta que demostrara ser útil. Durante años, la Tierra permaneció en silencio. Reconstruimos, avanzamos en medicina, energía y viajes espaciales, pero siempre bajo sus ojos vigilantes. Nos racionaban la tecnología como migajas lanzadas a un perro hambriento. Un supervisor del Consejo estaba en cada centro de investigación. Sus soldados patrullaban nuestros muelles orbitales, no para protegernos, sino para recordarnos quién estaba realmente en control. Aún así, la gente susurraba. Veteranos, ingenieros, mineros, pilotos. Susurraban sobre el día en que la humanidad se alzaría. Yo no era un líder entonces, solo otro oficial en la Fuerza de Defensa de la Tierra estacionado en la base lunar, Tao. Mi padre había luchado en las guerras de recursos antes de que el Consejo interviniera y forzara un alto el fuego. Solía decirme, nunca nos respetarán hasta que mostremos los dientes. Pensé que era solo la ira de un viejo soldado. Pero entonces el Consejo cometió su error. Empezó con algo pequeño. Exigieron un aumento de la cuota de las colonias marcianas, el triple de los envíos de minerales sin compensación. Cuando los mineros protestaron, las fuerzas de seguridad del Consejo les dispararon. Docenas murieron, su sangre tiñendo el polvo rojo más oscuro que la noche. El Consejo lo desestimó como una medida de aplicación necesaria. Las imágenes llegaron a la Tierra en horas. Nunca olvidaré cómo reaccionó la gente. El silencio que cayó sobre el comedor mientras las pantallas mostraban a hombres y mujeres marcianos golpeados en las calles por ejecutores alienígenas. Los viejos veteranos apretaban los puños. Los jóvenes reclutas apartaban la mirada, avergonzados. Algo cambió ese día. El insulto final llegó semanas más tarde. Un científico humano en Europa, el Dr. Alden, se negó a entregar sus datos de investigación al Consejo. Lo arrestaron, lo arrastraron por las calles como a un criminal. No solo era brillante, era uno de los nuestros, un hombre que había trabajado incansablemente para curar la enfermedad por radiación en las colonias, y lo quebraron públicamente como una advertencia. Fue entonces cuando la Tierra dejó de estar en silencio. Recuerdo estar sentado en la sala de mando de la base Tao cuando se conoció la noticia. Mi oficial al mando, un hombre duro llamado Almirante Corín, golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que el cristal se resquebrajó. «Basta», gruñó. «Han ido demasiado lejos». La sala se llenó de asentimientos, de acuerdos silenciosos. Pero vi más que eso. Vi fuego en sus ojos. El fuego del que mi padre solía hablar. No éramos la especie más fuerte. Nuestras flotas eran pequeñas en comparación con las armadas del Consejo. Nuestras armas eran primitivas para sus estándares. Pero la humanidad tenía algo que el Consejo nunca entendió. Determinación. Habíamos pasado nuestra historia destrozándonos. Y, sin embargo, sobrevivimos a cada guerra, cada hambruna, cada colapso. Sabíamos cómo resistir, y sabíamos cómo contraatacar cuando nos presionaban demasiado. Esa noche, ocultas tras canales encriptados, comenzaron las primeras conversaciones. Comandantes, científicos, contrabandistas y mineros, todos hablaron con una sola voz por primera vez en siglos. La Tierra ya no se inclinaría. No me di cuenta entonces de lo lejos que llegaría, de cuán profundo había cortado la arrogancia del Consejo en nosotros,
de cuánta sangre estábamos dispuestos a derramar en nombre de la libertad. Pero sabía una cosa. El silencio había terminado. La reunión tuvo lugar en una sección excavada de la base Tao, donde la roca nos protegía de oídos indiscretos y de la vigilancia del consejo. La cámara era tosca. Paredes de acero desnudo, techos bajos remendados con óxido, luces parpadeantes, pero era segura. Nos sentamos en silencio al principio. Oficiales, mineros, contrabandistas, ingenieros, cada uno esperando que alguien más comenzara. El aire olía a polvo y oxígeno reciclado. Y cada sonido resonaba como un secreto que no debíamos compartir. El almirante Corín finalmente rompió el silencio. Era un hombre corpulento con ojos como piedras, un soldado de carrera que había pasado la mayor parte de su vida haciendo cumplir las leyes del Consejo. Ahora su voz llevaba algo que nunca antes había oído en ella. Desafío. Asesinaron a mineros en Marte, dijo, su voz baja pero firme. Humillaron al Dr. Alden, y seguirán haciéndolo hasta que no seamos más que súbditos sin voluntad propia. Hemos obedecido. Hemos cedido. Hemos inclinado el cuello durante décadas. Yo digo basta. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Un colono marciano llamado Ryder, de hombros anchos y con una cicatriz en la mejilla de algún accidente minero, habló a continuación. Ustedes los militares hablan mucho, dijo, con un tono agudo. Pero somos nosotros los que sangramos cuando las tropas de choque del Consejo nos dispararon. ¿Quieren mi confianza? Entonces demuéstrenlo. Díganme que están dispuestos a arriesgar la tierra misma, no solo los puestos de avanzada y las colonias. Corín no se inmutó. Miró a Ryder directamente a los ojos. Si la tierra cae, la humanidad cae. No creas que no lo sé, pero si seguimos esperando el momento adecuado, no quedará nada que valga la pena salvar. Me senté en silencio, escuchando, hasta que el peso de todo me oprimió demasiado. No podemos superarlos en armamento, dije. Las cabezas se volvieron hacia mí, algunas con desdén, otras pensativas. Todavía no. Si nos enfrentamos cara a cara con sus flotas, seremos aplastados en días. Nuestra única oportunidad es luchar de manera diferente. Atacamos donde no esperan. Los desangramos lentamente. Les hacemos pagar por cada paso. La sala volvió a quedar en silencio. Luego Ryder soltó una risita, pero no había humor en ella. ¿Te refieres a una guerra de guerrillas? Asentí. Exactamente. Usamos lo que nos dieron en su contra. Conocemos sus rutas de patrulla. Sabemos dónde sus líneas de suministro son escasas. Llevamos años trabajando bajo sus botas. Esa es nuestra arma. Nos subestiman. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas. Nadie vitoreó. Nadie sonrió. Todos sabíamos lo que significaba. Sangre, sacrificio, ciudades enteras puestas en riesgo. Aún así, uno por uno, estuvieron de acuerdo. Esa noche, nació la resistencia. No con discursos, ni banderas, ni declaraciones, sino con hombres y mujeres cansados entregando sus almas a una lucha de la que ninguno de nosotros podía apartarse. El primer paso fue reunir recursos, armas, naves, equipo de comunicaciones. El Consejo lo rastreaba todo. Incluso una caja de rifles perdida podría desencadenar una redada. Así que recurrimos a los que ya eran expertos en pasar desapercibidos, los contrabandistas. Uno de ellos, un hombre enjuto llamado Drax, con ojos demasiado agudos para confiar, había contrabandeado entre lunas durante años. Se rió cuando le dijimos lo que necesitábamos. «Quieren luchar contra el Consejo», dijo, recostándose en su silla, con las botas sobre la mesa. «Diablos, pensaba que yo estaba loco. Ustedes son lunáticos. Pero los lunáticos pagan bien». Corín golpeó la mesa con un puño. «Esto no es un negocio. Es supervivencia». La sonrisa de Drax se desvaneció. Me miró como si buscara algo en mi rostro. Quizás vio la desesperación allí. Quizás la terquedad. Suspiró y sacó una pequeña tableta de datos de su abrigo. «Bien. Tengo conexiones en Ganimedes. Viejas rutas que el Consejo apenas revisa. Pero si hago esto,
más les vale que no me maten. Probablemente morirás, murmuró Ryder. Pero nosotros también. Bienvenido a la causa. Pasaron semanas en las sombras. Los suministros llegaban a cuentagotas. Rifles anticuados, explosivos improvisados, incluso algunas pistolas del Consejo robadas. Los ingenieros desmantelaron viejo equipo minero para fabricar armas improvisadas. Los colonos escondieron cargamentos de combustible dentro de contenedores de mineral. Todo se hacía en susurros y asentimientos, un paso cauteloso a la vez. Cada noche escribía informes. Nadie fuera de la resistencia los leería jamás. Cada palabra se sentía más pesada que la anterior. Por primera vez en siglos, la humanidad estaba construyendo algo por sí misma. No con la aprobación del Consejo, sino en su contra. Pero la tensión crecía con cada día que pasaba. La gente quería acción, algo que demostrara que esto no era solo palabrería. El control del Consejo se estaba estrechando. Redadas en colonias más frecuentes, drones de vigilancia sobrevolando las ciudades como buitres. Se sentía como si estuviéramos esperando que estallara una tormenta, impotentes para movernos primero. Luego llegó el transporte Alta. Era un carguero del Consejo, gordo y lento, que llevaba suministros a sus guarniciones en Marte. Oficialmente, su carga eran materiales de construcción. En realidad, nuestros contactos nos dijeron que llevaba rifles de plasma, armaduras y generadores de escudo, herramientas para aplastar cualquier levantamiento antes de que comenzara. Corinne trajo el plan a la mesa con su habitual franqueza. Tomamos el Alta. La sala estalló. Algunos argumentaron que era demasiado arriesgado. Otros dijeron que era el primer golpe perfecto. Me senté durante todo el debate, con el corazón palpitante, hasta que los ojos de Corinne encontraron los míos. ¿Qué piensas, teniente? Dudé. Si tenemos éxito, es un mensaje. La humanidad ya no tiene miedo. Pero si fallamos. Ryder se inclinó hacia adelante. Entonces al menos fallaremos haciendo ruido en lugar de morir en silencio. El silencio cayó de nuevo. Uno por uno, las cabezas asintieron. La decisión estaba tomada. La operación fue una locura desde el principio. El Alta viajaba con una escolta, un par de elegantes corbetas del Consejo armadas con armas que nuestras flotas apenas podían arañar. Pero no planeábamos enfrentarlas directamente. Usamos una nave minera, oxidada, remendada con paneles desiguales, con motores que tosían humo negro. Nadie sospecharía que era una nave de guerra. Escondidos en su interior, sin embargo, había 20 hombres y mujeres armados, con armas sujetas al pecho y los nervios a flor de piel. Yo estaba entre ellos. El plan era simple: acercarse lo suficiente bajo el pretexto de una llamada de socorro. Bloquear sus señales. Abordar el carguero. Tomarlo antes de que las escoltas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Era imprudente, desesperado, y el único tipo de lucha que podíamos permitirnos. Nunca olvidaré el silencio dentro de esa nave mientras nos acercábamos. Cada crujido del casco, cada parpadeo de las luces hacía que alguien se estremeciera. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío en el aire. Revisé mi rifle de nuevo, con los dedos temblorosos. La calma se rompió. Nave no identificada, indique su emergencia. La voz de Corinne sonó suave, practicada. Fallo de motor, solicitando asistencia inmediata antes de que falle el soporte vital. Una pausa, luego el Alta respondió: transmitan diagnósticos. Ryder maldijo en voz baja. Están ganando tiempo. Pero Drax lo había anticipado. Alimentó datos falsos a través del canal, una mentira lo suficientemente convincente como para pasar una inspección perezosa. Otra pausa. Luego el enorme casco del Alta se cernió ante nosotros, sus pinzas de atraque extendiéndose como las fauces de un depredador. Manténganse firmes, susurró Corinne. El impacto del atraque nos sacudió con fuerza. Las alarmas sonaron. Las botas golpearon el metal mientras nos movíamos. Ryder fue el primero en cruzar la esclusa de aire, disparando a la sorprendida tripulación del Consejo antes de que pudieran siquiera alcanzar sus armas. Irrumpimos dentro, gritos y disparos resonando por los corredores.
Fue un caos. Los soldados del Consejo entraron en masa, sus armaduras relucientes, sus armas crepitando con fuego de plasma. Pero no esperaban que los humanos los atacaran aquí. No así. Luchamos con una furia que no entendían. Desesperación, rabia y años de humillación alimentando cada disparo. Recuerdo a un soldado levantando su arma, la luz azul cargándose, y me lancé contra él, clavando mi cuchillo a través de la articulación de su armadura. Su sangre no era roja. Salpicó mi visor, ardiendo. Retrocedí tambaleándome, jadeando, pero no me detuve. Ninguno de nosotros lo hizo. Los minutos parecieron horas. Luego, finalmente, silencio. Los pasillos del Alta estaban sembrados de cuerpos, del Consejo y humanos por igual. Mi rifle humeaba en mis manos. Mis oídos zumbaban con el recuerdo de los disparos. Pero cuando miré a mi alrededor, vi algo más también. Vi la victoria. Lo habíamos tomado. Contra todo pronóstico, habíamos robado el Alta. La voz de Corín retumbó por los comunicadores. Pongan en marcha sus motores. Nos vamos a casa. Cuando el Alta aterrizó en la tierra, escondido en las profundidades de los desiertos del Sáhara, el mundo cambió. Las cajas de armas se abrieron bajo manos humanas. Soldados y colonos tocaron rifles de plasma por primera vez, el asombro y la determinación mezclándose en sus ojos. La noticia se extendió rápidamente. Los mineros en Marte lo oyeron. Los colonos en Europa lo oyeron. Incluso los barrios marginales subterráneos de Nueva Londres lo oyeron. La humanidad había golpeado al Consejo y había ganado. Las transmisiones del Consejo intentaron tergiversarlo, llamándonos terroristas, criminales, rebeldes, pero ya nadie les creía. Los susurros se habían convertido en rugidos. La gente estaba lista. Por primera vez en mi vida, yo también lo sentí. Orgullo, no en mí mismo, sino en mi especie. Ya no estábamos en silencio. Teníamos dientes. Y la galaxia estaba a punto de aprender cuán fuerte podían morder. Pero el orgullo es peligroso. Te ciega. Y mientras celebrábamos en el polvo del Sáhara, ninguno de nosotros se dio cuenta de lo rápido que el Consejo contraatacaría. La celebración en el Sáhara no duró mucho. Apenas habíamos terminado de descargar el Alta cuando llegaron las primeras señales de que el Consejo lo sabía. No susurros, no rumores, pruebas. 3 días después de que el carguero tocara la tierra, los cielos sobre Nueva Londres se iluminaron con fuego. Naves del Consejo rompieron la órbita a plena luz del día, sus cascos relucientes y plateados bajo el sol. No se molestaron con advertencias, ni demandas, ni negociaciones. Querían sangre. Los bombardeos de plasma cayeron como relámpagos. Las torres se derrumbaron, las calles se abrieron, la gente corría y gritaba sin tener a dónde ir. Estaba destinado en el depósito subterráneo cuando llegó la noticia. Las pantallas se llenaron de caos, calles hirviendo de fuego, hombres y mujeres aplastados bajo escombros que caían, tropas de choque del Consejo marchando a través del humo. Su mensaje era claro: este es el precio del desafío. Observé en silencio, con la mandíbula apretada, mientras otros maldecían o lloraban. Ryder golpeó la pared con el puño, abollándola. Están masacrando a civiles. El rostro de Corín estaba tallado en piedra. Eso es lo que hacen los tiranos. Quieren que volvamos a arrastrarnos al silencio. Pero algo dentro de mí se rompió. Quizás fueron las imágenes de niños siendo sacados de casas en llamas. Quizás fue el recuerdo de las palabras de mi padre. Todo lo que sabía era que cada golpe del Consejo solo martillaba nuestra determinación con más fuerza. Han declarado la guerra, dije. Mi voz se sentía extraña en mis propios oídos, más fría de lo que esperaba. Entonces démosles una. Nueva Londres ardió durante 2 días. Para cuando el Consejo retiró sus naves a la órbita, la ciudad era mitad ceniza. Decenas de miles de muertos, distritos enteros arrasados, sin demandas, sin términos ofrecidos, solo una herida tallada profundamente en el corazón de la humanidad. Y aún así, la resistencia creció. Cuanto más intentaba el Consejo aplastarnos, más demostraban nuestra causa. Colonias que una vez dudaron ahora enviaban voluntarios.
Los contrabandistas canalizaban armas en mayores cantidades. Incluso oficiales militares que habían jurado cooperación con el Consejo comenzaron a desaparecer de sus puestos, reapareciendo semanas después en bases ocultas como la nuestra. Pero la rabia no es estrategia. Teníamos números pero no orden. Armas pero no flotas. Cada reunión era igual. Gritos, discusiones, demandas de venganza. Ryder quería golpear al Consejo de frente. Atacar sus estaciones orbitales antes de que pudieran reagruparse. Drax presionaba por sabotajes, incursiones en depósitos de suministros, asesinatos. Los ingenieros discutían sobre construir naves más rápido de lo que los recursos permitían. Finalmente, Corinne se levantó y los silenció a todos con una mirada. Tontos, creen que esto es una pelea callejera. No lo es. Esto es supervivencia. El Consejo tiene más naves de las que podemos contar. Más soldados de los que jamás enfrentaremos y viviremos. Si luchamos como ellos, estamos acabados. Luchamos a nuestra manera. Atacamos y desaparecemos. Los desangramos pieza por pieza. Así es como sobrevive la humanidad. Me miró entonces como si esperara que lo desafiara. No lo hice porque tenía razón. Nuestra primera misión real después de Nueva Londres provino de inteligencia sacada de contrabando de Marte. Una estación de retransmisión del Consejo se encontraba oculta dentro de Olympus Mons, una fortaleza tallada en la propia montaña. Controlaba las comunicaciones de la mitad del sector. Órdenes, vigilancia, movimientos de flota. Eliminarla y lo cegaríamos el tiempo suficiente para movernos. Era un suicidio. Pero fuimos de todos modos. El plan era simple en el papel. Los contrabandistas de Drax nos deslizaron más allá de las patrullas orbitales. Una docena de nosotros descendimos en las montañas por la noche, usando respiradores contra el aire delgado de Marte. La montaña se cernía sobre nosotros como un dios de piedra, su sombra infinita bajo las estrellas. Guié al equipo al interior. Túneles se retorcían a través de la roca, custodiados por soldados del Consejo con armaduras plateadas. Los matamos en silencio al principio. Cuchillos y rifles con silenciador, arrastrando cuerpos a la oscuridad. Mi corazón martilleaba en mi pecho con cada paso. Un error, una alarma, y nos harían pedazos. Nos adentramos más hasta que el corazón del repetidor pulsó ante nosotros. Una cámara viva de luz, paredes zumbando con máquinas alienígenas. Cargas colocadas, susurró Ryder, con el sudor goteando por su frente, sus ojos brillaban con un hambre salvaje. Vamos a derribar este lugar. Pero entonces la alarma gritó. Soldados del Consejo entraron en masa desde todos los corredores. El fuego de plasma cortaba la oscuridad en destellos azules. Uno de los nuestros cayó al instante. Pecho quemado. Otro gritó mientras era derribado por 3 tropas blindadas. El aire se llenó de humo y sangre. Recuerdo gritar, disparar hasta que mi rifle se sobrecalentó, arrastrando a Ryder detrás de una consola mientras las paredes se derretían bajo el fuego de plasma. «Hazlo estallar», gritó. Pero las cargas no estaban listas. El detonador parpadeaba en rojo, aún sincronizándose, aún segundos demasiado lento. Segundos que no teníamos. Así que corrí. No recuerdo haberlo decidido. Simplemente agarré el detonador, corrí a través del fuego y los cuerpos, me lancé detrás de la consola principal y apreté el gatillo. El mundo se desgarró. Desperté, enterrado en polvo y escombros. Oídos zumbando, pecho en llamas. El repetidor había desaparecido. Nada más que una caverna derrumbada. Humo enroscándose en el cielo nocturno. Ryder me sacó arrastrándome por el brazo, tosiendo sangre. «Estás loco», escupió, pero su sonrisa era salvaje. «Pero lo hiciste». La misión fue un suicidio. Pero sobrevivimos, y el repetidor ya no estaba. Durante 2 semanas, las redes del Consejo flaquearon. Las flotas perdieron coordinación. Las colonias deslizaron mensajes a través de las grietas, y la leyenda de Olympus Mons se extendió como la pólvora. Los humanos habían atacado la fortaleza inquebrantable y habían vivido. La respuesta del Consejo fue rápida. Atacaron Europa a continuación. Sin advertencia, sin demandas.
Sus flotas descendieron, bloqueando cada salida, asfixiando la luna hasta que las colonias murieron de hambre. Cuando surgieron protestas, desataron de nuevo a sus tropas de choque, arrastrando a los líderes a las calles y ejecutándolos bajo el resplandor de Júpiter. Lo vimos todo desde pantallas ocultas en la base Tao. Impotentes para intervenir, Ryder golpeó una pared hasta que sus nudillos se rompieron. Los ingenieros maldijeron entre lágrimas. Corín simplemente se sentó mirando las imágenes, silencioso como una piedra. Finalmente, no pude soportarlo más. No podemos simplemente ver esto, grité. Atacamos su repetidor, demostramos que podemos luchar. Si dejamos que Europa muera, entonces no somos mejores que ellos. Los ojos de Corín se encontraron con los míos. Y si nos movemos demasiado pronto, lo perdemos todo, cada soldado, cada nave, cada oportunidad que hemos construido. Esto no se trata de una colonia, teniente. Se trata de la especie. Lo odié en ese momento, pero lo entendí. Europa ardió de todos modos. Las semanas se convirtieron en meses. La guerra se desangró por todo el sistema en susurros y sombras. Atacamos convoys de suministros, saboteamos depósitos de combustible, asesinamos a oficiales del Consejo mientras dormían. Cada ataque nos costó vidas, pero cada ataque extendió el fuego. Y con cada represalia, el Consejo se volvía más brutal. Ciudades arrasadas, colonias hambrientas. Transmisiones de propaganda etiquetándonos de terroristas, criminales, monstruos. Querían que la galaxia nos viera como salvajes, indignos de independencia. Pero sucedió lo contrario. La noticia se extendió más allá de la Tierra. Otras especies, durante mucho tiempo intimidadas por el Consejo, comenzaron a susurrar: si los humanos pudieron levantarse, quizás ellos también podrían. Eso aterrorizó al Consejo más de lo que nuestras armas jamás podrían. El punto de inflexión llegó cuando Ryder regresó de una misión con inteligencia. Apenas podía creerlo él mismo. El Consejo está planeando una purga, dijo, arrojando una tableta de datos manchada de sangre sobre la mesa. No solo incursiones, no solo ciudades, colonias enteras aniquiladas. Lo llaman protocolo de contención. El rostro de Corín se ensombreció. ¿Cuándo? Pronto. Quieren dar un ejemplo antes de que esto se extienda más, y la Tierra está en la lista. La sala se enfrió. Mi estómago se hundió como plomo. Esto es todo, dijo Ryder, con los ojos ardiendo. Quieren acabarnos antes de que podamos ponernos de pie. Así que los golpeamos primero, con fuerza. Les mostramos que la humanidad no morirá de rodillas. Siguió el silencio. Luego, lentamente, las cabezas asintieron. No más susurros, no más paciencia. El Consejo había presionado demasiado. La Tierra no volvería a permanecer en silencio. La sala se sentía más pesada que las tormentas de polvo marcianas por las que había luchado, más pesada que el silencio después de que Nueva Londres ardiera. La tableta de datos yacía sobre la mesa, brillando en rojo con órdenes interceptadas del Consejo. Protocolo de contención. No era una purga de rebeldes. Era aniquilación. Colonias enteras listadas para exterminio. Marte, Europa, Titán, incluso la propia Tierra. Miles de millones marcados para la limpieza porque el Consejo nos temía más vivos que muertos. El almirante Corín estaba de pie a la cabeza de la mesa, con los brazos cruzados y los ojos sombríos. Siempre supimos que llegaría a esto, dijo, su voz como acero arrastrado sobre piedra. Ahora está aquí. El Consejo ya no quiere cumplimiento. Quieren extinción. El silencio que siguió fue sofocante. Sentí que se me oprimía el pecho mientras los nombres de las colonias brillaban en la pantalla. Mi padre solía decirme que la maldición de la humanidad era volver su furia hacia adentro. Ahora, por primera vez, toda esa furia tenía un único objetivo. Ryder golpeó la mesa con el puño. Entonces, no esperamos a que nos aniquilen. Los golpeamos ahora, más fuerte de lo que creen que podemos. Drax se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia, aunque sus ojos delataban inquietud. Hablas como si tuviéramos flotas escondidas en el bolsillo trasero. Tenemos cargueros convertidos,
plataformas mineras reacondicionadas y soldados a medio entrenar. Ellos tienen armadas. Las armadas sangran, espetó Ryder. Hablé antes de que Corín pudiera hacerlo. No podemos enfrentarlos de frente. Todavía no. Pero no tenemos que hacerlo. Atacamos donde importa. Quieren purgarnos. Hacemos que les cueste más de lo que pueden permitirse. Corín finalmente levantó la vista, su mirada clavándonos a todos en nuestro sitio. Hay una flota del Consejo concentrándose cerca de Júpiter. Portanaves de mando, transportes de tropas, naves de suministro. Ahí es donde comienza el protocolo de contención. Si los quebramos allí, si su flota antes de que se lance, ganamos tiempo. Quizás más. Una onda de conmoción recorrió la sala. Una batalla abierta, no sabotaje, no susurros en las sombras, un ataque a gran escala. Era una locura, y era nuestra única oportunidad. Los preparativos nos consumieron durante semanas. Cada nave que teníamos fue llevada a hangares ocultos tallados en roca lunar, cavernas del Sáhara y cinturones de asteroides. Los ingenieros soldaron cañones a los cargueros, quitaron motores de los transbordadores y atornillaron blindaje recuperado a las plataformas mineras. Nuestra flota no se parecía en nada a la elegante perfección plateada de las naves del Consejo. Las nuestras eran feas, remendadas con óxido, eructando humo, sus cascos cubiertos de placas desiguales. Pero eran nuestras, construidas por manos humanas, alimentadas por la rabia, y pilotadas por gente que no tenía nada que perder. Me dieron el mando del Alba de Hierro, un carguero convertido con cañones de plasma de triple montaje y motores que traqueteaban cada vez que los forzábamos. No era rápida, no era bonita, pero tenía mordida. Antes de lanzar, Corín nos reunió en la sala de mando. Docenas de capitanes estaban hombro con hombro, rostros duros, ojos ardientes. No dio un discurso. Solo nos miró a cada uno y dijo, «Luchamos o morimos. Háganlo sangrar». Eso fue suficiente. La batalla comenzó al borde de la sombra de Júpiter. La flota del Consejo colgaba allí como un muro de acero y luz. Portanaves imponentes, cruceros erizados de armas, enjambres de cazas patrullando en formación cerrada. Sus estandartes brillaban con un azul frío contra el negro. La arrogancia brillaba en cada línea de sus naves perfectas. Nuestra flota se arrastró desde la oscuridad como carroñeros de un cementerio. Feos, desiguales, con motores ardiendo brillantemente. Los comunicadores del Consejo se encendieron al instante, exigiendo identificación, exigiendo rendición. Respondimos con fuego. La primera andanada provino de la nave de Ryder, el Daste. Un transportador de mineral reacondicionado con cañones atornillados a lo largo de su espina dorsal. Proyectiles de plasma impactaron en una nave de suministro del Consejo, destrozándola en una explosión de luz. Gritos resonaron por los canales abiertos mientras la nave se partía en dos. El caos estalló. Los cazas del Consejo pululaban como avispones, elegantes y rápidos, desgarrando nuestras filas exteriores. Naves humanas cayeron en bolas de fuego, sus restos esparciéndose en el vacío. Pero seguimos adelante, con los cañones rugiendo, embistiendo naves del doble de nuestro tamaño, luchando con la desesperación de un animal acorralado. En el Alba de Hierro, mis manos temblaban en los controles. Cada vibración sacudía mis huesos mientras disparábamos andanada tras andanada contra las líneas enemigas. Un caza del Consejo rozó nuestro casco, cayendo en espiral en llamas. Otro pasó zumbando por nuestra proa, arrancando el blindaje de la nave como si fuera papel. «Los escudos están fallando», gritó mi ingeniero por el comunicador. «Manténlos unidos», grité de vuelta, con la voz ronca. «Aún no hemos terminado». Y no lo estábamos. La clave eran los transportes de tropas. Si sobrevivían, la tierra ardería. Si los destruíamos, la purga se detendría. «Apunten a los transportes», rugió la voz de Corín por la red de comunicaciones. «Derríbenlos, sin importar el costo». Nos zambullimos en el caos, zigzagueando entre los restos, esquivando el fuego de plasma que iluminaba el vacío como tormentas. Mi corazón latía con fuerza mientras el enorme transporte se cernía delante,
su casco erizado de torretas, sus motores brillando como soles. Fijen armas. Ladré. Todos los cañones. Fuego. El alba de hierro se estremeció mientras cada cañón se desataba a la vez. El plasma se estrelló contra los escudos del transporte, brillando intensamente, resquebrajándose pero sin romperse. El fuego enemigo llovió de vuelta, abriendo agujeros en nuestro casco, llenando el puente de humo y chispas. «Escudos caídos», gritó mi ingeniero. «Entonces luchamos a cuerpo descubierto», gruñí. «Sigan disparando». El daste de Ryder embistió el flanco del transporte, explosiones desgarrando sus cubiertas. Otra nave humana se zambulló en sus motores, detonando en una explosión suicida. El transporte se tambaleó, los escudos colapsaron, su casco se abrió. Vítores estallaron por los comunicadores mientras la enorme nave explotaba, esparciendo fuego y escombros por el vacío. Un transporte menos, pero el costo fue brutal. La mitad de nuestra flota ya se había ido, sus restos ardiendo contra las tormentas de Júpiter. Y más naves del Consejo llegaban, sus formaciones se estrechaban, su fuego preciso y despiadado. Estábamos perdiendo. La voz de Corín cortó el caos, firme incluso mientras la muerte nos rodeaba. Los contenemos. Cada segundo que los desangramos es un segundo que la humanidad vive. Luego su señal cambió. Privada, dirigida solo a mí. «Teniente», dijo, su tono tranquilo. «Ahora. Nos romperán pronto. ¿Ves eso?» «Lo veo. Pero aún puedes hacer que esto cuente». Tragué saliva, con la garganta seca. «¿Qué necesita que haga?» «Queda un transporte. El núcleo de su escudo está expuesto. Si estrellas el alba de hierro contra él, la explosión podría salvar la Tierra». Las palabras golpearon como un martillo. Sacrificar el alba de hierro. Sacrificar a todos a bordo. Miré alrededor del puente, los rostros manchados de sudor y sangre, hombres y mujeres aferrándose a la esperanza en medio del infierno. Mi tripulación, mi responsabilidad. Y, sin embargo, cuando abrí la boca, las palabras salieron sin dudar. «Entendido». Rompimos la formación, los motores gritando mientras empujábamos el alba de hierro hacia el transporte. El fuego de plasma nos desgarraba, abriendo agujeros en el casco. Pero no nos detuvimos. Mi tripulación trabajó en silencio, con una sombría aceptación en sus ojos. Nadie suplicó. Nadie corrió. El transporte se cernía más cerca, su enorme estructura llenando las estrellas. «Prepárense para el impacto», rugí. Chocamos contra su flanco, la colisión desgarrando el metal, el fuego arrasando las cubiertas. Por un instante, el mundo se congeló. Luego el reactor explotó. La explosión iluminó el vacío más brillante que cualquier sol. El transporte se partió, sus pedazos esparciéndose por el espacio, las naves del Consejo retrocedieron, las formaciones se rompieron mientras las ondas de choque las atravesaban. El alba de hierro se había ido, pero también el segundo transporte del enemigo. Desperté en la oscuridad, flotando en un frío silencio. La alarma de mi traje gritaba bajo nivel de oxígeno. Mi cuerpo dolía, la sangre se acumulaba en mi boca. De alguna manera, contra todo pronóstico, había sido arrojado lejos de los restos. A través del cristal agrietado, vi el campo de batalla. Restos por todas partes, humanos y del Consejo por igual. Fuegos ardían contra el negro infinito. Y en medio de todo, algo nuevo. Naves del Consejo en retirada. No habíamos ganado, pero tampoco habíamos sido destruidos. La humanidad aún vivía. Cuando me sacaron del vacío, estaba medio muerto. Me dijeron que la flota regresó cojeando a muelles ocultos, rota pero no destrozada. Que Corín había sobrevivido, reuniendo lo que quedaba. Que Ryder seguía vivo, su sonrisa ensangrentada pero intacta. Habíamos perdido a más de la mitad de nuestra gente, naves enteras desaparecidas. Pero el Consejo había perdido 2 transportes, innumerables casas, y algo mucho mayor. Su ilusión de invencibilidad. Por primera vez en la historia, la humanidad los había enfrentado en batalla abierta, y los habíamos hecho sangrar. Yací en la enfermería,
mirando el techo, el dolor ardiendo en mi pecho. Mi cuerpo estaba roto. Mi nave se había ido. Mi tripulación muerta. Pero mi determinación nunca había sido más fuerte. El Consejo quería silencio. Querían obediencia. Querían a la humanidad borrada. En cambio, les dimos guerra. Y la guerra apenas había comenzado. El techo de la enfermería era de acero liso, pero lo miraba como si fuera el cielo. El dolor me mantenía despierto, profundo y agudo, del tipo que se clava en los huesos y se niega a irse. Había sobrevivido a la muerte del Alba de Hierro, pero la supervivencia no se sentía como una victoria. No cuando cerraba los ojos y veía los rostros de mi tripulación ardiendo con la nave. Me dijeron que tuve suerte. Suerte de haber sido arrojado lejos de los restos. Suerte de que mi traje se hubiera sellado antes de que el frío del espacio me matara. Suerte de que la nave de Ryder me hubiera sacado del vacío antes de que se acabara el oxígeno. Pero yaciendo allí en la enfermería, con tubos en mi brazo y cicatrices en mi pecho, no me sentía afortunado. Me sentía vacío. La flota había regresado cojeando a un muelle oculto en el cinturón de asteroides. La mitad de las naves destruidas. El resto maltrechas y perdiendo combustible. Los ingenieros trabajaban sin descanso, soldando placas, remendando motores, salvando piezas de los restos. Los hangares olían a humo y metal chamuscado. Los fuegos ardieron mucho después de que la batalla terminara. Y por dondequiera que caminaba, veía el costo. Hombres sin miembros. Mujeres ciegas por quemaduras. Hileras de cuerpos yacían en silencio, envueltos en sábanas. Sin tumbas, sino la fría roca a nuestro alrededor. No habíamos ganado, pero tampoco habíamos perdido. Y de alguna manera eso fue suficiente para darle esperanza a la gente. El Consejo, sin embargo, había tomado nota. Sus transmisiones llenaban cada canal de las colonias. Una suave voz alienígena hablando a través de traductores declaraba a la humanidad terrorista, criminales indignos de reconocimiento. Llamaron a la batalla una casualidad, una escaramuza menor. Pero debajo de la arrogancia, había algo más en su tono. No confianza, no control, miedo. Habían sangrado, y la galaxia lo sabía. Fui convocado a la sala de mando días después. Mis heridas aún dolían, mi cuerpo pesado. El almirante Corín estaba de pie en el centro de la sala, Ryder a su derecha, Drax holgazaneando en las sombras como si fuera el dueño del lugar. Ingenieros, soldados, colonos. Todas las miradas se volvieron hacia mí cuando entré. Corín no malgastó palabras. Destruiste ese transporte. Nos diste una oportunidad cuando no teníamos ninguna. Volverás a comandar. Quise discutir, decirle que no estaba listo. Que mi tripulación se había ido. Que la sangre en mis manos pesaba demasiado. Pero las palabras murieron en mi garganta porque sabía lo que veía. No a mí. No al hombre. Al símbolo. Y los símbolos no tenían derecho a descansar. La discusión se tornó sombría. Nuestras flotas no pueden sobrevivir otra pelea como la de Júpiter, dijo Ryder, inclinándose sobre la mesa, sus ojos inyectados en sangre, pero vivos de fuego. Necesitamos más naves, más armas, más soldados. De lo contrario, la próxima vez nos acabarán. ¿Y de dónde exactamente crees que los sacaremos? Se burló Drax, con los brazos cruzados. ¿Crees que el Consejo va a dejar cajas de rifles de plasma por ahí para nosotros? La mirada de Corín atravesó la sala. Hay otros. Las palabras quedaron suspendidas. Fruncí el ceño. Otros. Asintió lentamente. El Consejo gobierna más que solo a los humanos. Hay especies bajo su yugo, rotas, intimidadas. Algunas los odian tanto como nosotros. Si nos ven luchar, vernos sangrar, y no inclinarnos, podrían unirse a nosotros. Ryder negó con la cabeza. Alienígenas, no podemos confiar en ellos. Los ojos de Corín se entrecerraron. No tenemos el lujo del orgullo. La humanidad no puede luchar esta guerra sola. Si lo intentamos, seremos borrados. Si queremos vivir, necesitaremos aliados, incluso aquellos en los que no confiamos. La sala cayó en silencio. Pensé en Nueva Londres ardiendo,
en Europa muriendo de hambre, en los cuerpos de mi tripulación destrozados en el vacío. El orgullo era un peso que ya no podíamos permitirnos. Finalmente, dije, ¿por dónde empezamos? El primer contacto se produjo en los límites de los anillos de Saturno, con una especie conocida como los Trin. Criaturas insectoides altas con ojos como cristal negro y caparazones marcados por décadas de trabajo minero. El Consejo los había forzado a campos de trabajo, despojando sus mundos de recursos hasta que sus colmenas colapsaron. Nos reunimos con ellos en una refinería abandonada, el aire cargado de polvo y óxido. Se movían con una precisión aguda y espasmódica, sus mandíbulas chasqueando mientras hablaban a través de traductores rudimentarios. Ustedes luchan contra el Consejo, carraspeó su líder. Ustedes los hieren. ¿Por qué? Di un paso adelante, mi voz firme a pesar de la inquietud que me recorría la espalda. Porque quieren borrarnos. Porque creen que nos poseen. Porque el silencio ya no es supervivencia. Los Trin chasquearon al unísono. Un sonido extraño e inquietante. Su líder inclinó la cabeza. ¿Y qué quieren de nosotros? Naves, dijo Ryder sin rodeos. Casas, cargueros, cualquier cosa que pueda quemar el acero del Consejo. ¿Por qué deberíamos sangrar por su guerra?, preguntó el líder Trin. Encontré su mirada negra. Porque no es solo nuestra. Ustedes ya sangran. Ya pasan hambre. Ya obedecen. Y aún así los quiebran. Luchen con nosotros. Y al menos sangrarán por su propio futuro. El silencio se prolongó. Finalmente, el líder levantó su mano con garras y chasqueó una vez. Una señal. Acuerdo. Por primera vez, la humanidad no estaba sola. Los Trin fueron solo el comienzo. La noticia de Júpiter se extendió más rápido que el fuego por la hierba seca. Los susurros llegaron a los rincones oprimidos del imperio del Consejo. Un puñado de especies enviaron enviados en secreto. Algunos tímidos, otros audaces, todos desesperados. Una especie reptiliana del borde exterior ofreció pilotos, con las alas cortadas por decreto del Consejo. Una raza mamífera, marcada y rota, envió ingenieros para reparar nuestras naves averiadas. Incluso contrabandistas de sangre alienígena comenzaron a comerciar con nosotros, no por lucro, sino por rebelión. La arrogancia del Consejo había resquebrajado la presa. Y por primera vez en siglos, la esperanza fluyó. Pero la esperanza no estaba exenta de costo. Cada nuevo aliado traía nuevos peligros. Espías del Consejo se infiltraron. Asesinos atacaron a nuestros líderes. Las líneas de suministro sangraban por la traición. La resistencia se hizo más fuerte, pero también la ira del Consejo. Una noche, mientras estaba en el hangar, viendo a los ingenieros soldar otra nave de guerra desigual, Ryder se me acercó. Su rostro estaba demacrado, su voz baja. ¿Sabes lo que estamos construyendo aquí, verdad?, preguntó. Asentí. Una flota. Negó con la cabeza. No, un objetivo. Cuanto más grandes nos volvemos, más fuerte nos golpearán. Y un día nos lanzarán todo. Armadas, legiones, armas que ni siquiera podemos imaginar. Y cuando llegue ese día, ¿qué pasa si todo esto? Hizo un gesto hacia las naves, los ingenieros, las chispas que volaban en la oscuridad. ¿Qué pasa si no es suficiente? Lo miré a los ojos, mi pecho pesado con el mismo miedo. Entonces luchamos de todos modos, porque lo único peor que morir es morir en silencio. Por primera vez en días, Ryder sonrió. No era alegría. Era desafío. El Consejo atacó de nuevo, esta vez no con flotas, sino con veneno. Una colonia en Titán quedó en silencio. Cuando llegamos, encontramos cuerpos en las calles. Su piel ampollada, los pulmones quemados por toxinas liberadas en el aire. Sin soldados, sin bombardeos, solo productos químicos en los conductos de ventilación. Muerte en silencio. Caminé por la colonia con una máscara en la cara. Mis botas crujían sobre los cadáveres. Las familias yacían donde habían caído. Niños acurrucados en los brazos de sus madres. Vidas enteras terminadas sin un sonido. La voz de Ryder temblaba de furia. Esto es lo que llaman orden.
Esto es lo que creen que merecemos. Apreté los puños hasta que mis nudillos sangraron. Entonces les haremos ver lo que cuesta quebrarnos. De vuelta en la sala de mando, Corín expuso el siguiente plan. Hemos atacado sus flotas. Hemos atacado sus repetidores. Ahora atacamos su orgullo. La fortaleza de un gobernador del Consejo en Io, símbolo de su gobierno. La tomamos. La galaxia los ve sangrar en su propia casa. Era una locura. Io estaba fortificada, erizada de defensas, guarniciones de soldados. Pero la sala no discutió. Ya no. Cada atrocidad, cada cadáver, cada ciudad en llamas había eliminado la vacilación. Ya habíamos superado la supervivencia. Queríamos venganza. Esa noche, caminé solo por los hangares. Las naves se cernían sobre mí, feas y marcadas, remendadas con restos y sueños. Pensé en mi tripulación desaparecida en el fuego. Pensé en Nueva Londres, en Europa, en las calles silenciosas de Titán. Y por primera vez, entendí algo que había ardido debajo de todo. Esta guerra no era solo sobre libertad. No era solo supervivencia. Se trataba de demostrarle al Consejo, a la galaxia y a nosotros mismos que la humanidad era más que una presa. Habíamos permanecido en silencio el tiempo suficiente. Ahora enseñaríamos a las estrellas a temernos. Io brillaba en rojo bajo la sombra de Júpiter. Su superficie era una cicatriz fundida de volcanes y humo. La fortaleza del Consejo se erigía tallada en sus acantilados. Un monumento a la arrogancia. Torres de plata que sobresalían a través de la ceniza. Muros erizados de torretas. Estandartes que brillaban en azul contra la oscuridad. No era solo una fortaleza. Era una declaración. Esto es nuestro. Nos pertenecen. El almirante Corín se paró frente al holomapa. Su rostro duro, su voz de hierro. Esa fortaleza es su símbolo de control en este sector. Tómenla y mostraremos a la galaxia que el Consejo puede sangrar en su propia casa. Fallen y perderemos todo lo que hemos construido. El plan era una locura. Transbordadores de asalto cayendo a través de tormentas volcánicas, casas combatiendo en cielos ahogados por la ceniza. Tropas de tierra asaltando muros erizados de armas. 1000 maneras de morir. Una oportunidad de vivir. Y, sin embargo, nadie se inmutó. Habíamos visto los cadáveres de Titán. Las ejecuciones de Europa. Las llamas de Nueva Londres. El orgullo ya no importaba. El miedo no importaba. Todo lo que importaba era contraatacar. La flota se lanzó al amparo de la sombra de Júpiter. Nuestras naves, remendadas y feas, se movían como depredadores a través de la oscuridad. Los aliados Trin volaban a nuestro lado, sus naves insectoides zumbando con una precisión espeluznante. Pilotos reptilianos, con las alas marcadas por los castigos del Consejo, se ataron a casas que no habían tocado en décadas. Por primera vez, el vacío contenía más que solo humanos. En el Vigilante, mi nuevo mando, vi a Io crecer en la pantalla. La fortaleza bullía de vida. Casas despegando, torretas rastreando, escudos brillando como una segunda piel. El Consejo sabe que venimos, gruñó Ryder por los comunicadores desde su nave, el Daste. Bien. Nos ahorra el problema de escabullirnos. La voz de Corín intervino, firme como siempre. Recuerden, la fortaleza no es solo piedra y acero. Es un mensaje. Asegúrense de que el mensaje sea claro. La primera andanada iluminó los cielos sobre Io. Naves humanas y Trin gritaban a través de penachos volcánicos, el fuego de plasma cortando los cielos ennegrecidos. Los cazas del Consejo pululaban como avispones, elegantes y despiadados, desgarrando nuestras filas exteriores. Mantengan la formación, ladré, agarrando los controles mientras el Vigilante traqueteaba bajo el fuego. Escudos al frente. Devuelvan el fuego. Apunten a sus alas. Proyectiles de plasma surcaron el espacio, impactando en cazas enemigos, destrozándolos en explosiones de fuego y ceniza. Mis manos temblaban en los controles, pero mi voz se mantuvo firme. El miedo no tenía lugar aquí. Las armas de la fortaleza abrieron fuego. Rayos de luz abrasadora atravesaron el cielo, abriendo agujeros en nuestra flota.
Una nave Trin explotó en silencio, sus restos esparciéndose en las tormentas de Io. Equipos de tierra, vamos, rugió Corin. Los transbordadores rompieron la formación, zambulléndose a través de nubes de ceniza, sus cascos brillando por el calor volcánico. Las defensas del Consejo llovieron plasma sobre los cielos, destrozando a muchos antes de que tocaran el suelo. Pero otros lo lograron, estrellándose en los acantilados, las puertas abriéndose de golpe, los soldados cargando con los rifles en ristre. Yo lideré la segunda oleada. El transbordador se sacudió y gritó mientras caía en picado a través del humo. Mi estómago se revolvía con cada bandazo. A mi alrededor, los soldados agarraban sus rifles, rostros pálidos, ojos ardientes. Ninguno hablaba. No quedaba nada que decir. La rampa cayó con un siseo, y la tormenta de fuego de Io nos golpeó como un martillo. Calor, humo, fuego de plasma lloviendo. Grité, con la voz ronca. ¡Fuera! ¡Muévanse! Nos lanzamos al caos. El suelo temblaba bajo nuestras botas. El cielo se iluminaba con fuego. Soldados del Consejo surgieron de los búnkeres, sus armaduras plateadas brillando contra la ceniza. Proyectiles de plasma rasgaron el aire, quemando a hombres vivos donde estaban. Disparé hasta que mi rifle humeó, derribando todo lo que se movía. Ryder apareció a mi lado, su mejilla manchada de sangre, su sonrisa feral. Siempre elegías las misiones divertidas. Cállate y dispara, ladré. Luchamos para subir los acantilados, cada paso una batalla. Hombres caían gritando, sus cuerpos destrozados por el fuego. Soldados Trin cargaban a nuestro lado, sus garras desgarrando las armaduras del Consejo. Pilotos reptilianos, en tierra y furiosos, luchaban como demonios con cuchillas recuperadas de enemigos caídos. La fortaleza se cernía sobre nosotros, sus muros ardiendo en llamas. En las puertas, la lucha se convirtió en una masacre. Las torretas del Consejo cegaron oleada tras oleada, los cuerpos apilándose contra los muros. Cada vez que pensábamos que habíamos abierto una brecha, otra línea de soldados blindados emergía, su precisión mortal. Nos estábamos quebrando. Entonces la voz de Corin tronó por los comunicadores. Vigilante, Daste, derriben los muros. Miré hacia el cielo, a las naves que circulaban en fuego y humo. El vigilante gritó sobre nosotros, los motores ardiendo brillantemente, los cañones de plasma desatando todo lo que tenían. Los muros se agrietaron. Los escudos brillaron, chispas lloviendo como tormentas de fuego. Otra vez, rugí. El Daste se lanzó, Ryder pilotando como un loco, sus cañones abriendo agujeros en las torres de plata. Con una explosión final, las puertas se hicieron añicos, metal y piedra colapsando en fuego. ¡Adelante!, grité, con la voz ronca. ¡Hacia la fortaleza! Irrumpimos a través del fuego y los escombros, rifles disparando, bayonetas apuñalando, la rabia llevándonos donde la fuerza flaqueaba. El Consejo retrocedió paso a paso, su arrogancia resquebrajándose bajo el peso de nuestra furia. Dentro, la fortaleza era un laberinto de corredores de acero, estériles y relucientes, un agudo contraste con el caos exterior. El aire apestaba a humo y sangre. Cada esquina era la muerte esperando. Torretas de plasma, escuadrones blindados, trampas diseñadas para quebrar a los invasores. Pero no nos detuvimos. Ryder y yo lideramos la carga, nuestras botas golpeando el acero, nuestros rifles derribando todo a nuestro paso. Mis pulmones ardían, mi cuerpo gritaba, pero mi mente estaba fría. Cada disparo era un recuerdo de las cenizas de Nueva Londres, de los cadáveres de Titán, de la tripulación que había perdido en el vacío. Llegamos finalmente a la sala de mando, una cámara imponente de cristal y acero, paredes revestidas con estandartes alienígenas, consolas brillando con la autoridad del Consejo. En su centro estaba el gobernador, alto, elegante, su armadura plateada pulida, sus ojos llenos de desdén. ¿Creen que esta victoria significa algo?, se burló, su voz suave a través de los traductores. Son insectos. No importa cuántos de nosotros maten, somos infinitos. Ustedes no son nada. Mi rifle nunca vaciló.
La nada también sangra. Apreté el gatillo. Su cuerpo se desplomó en el suelo, un agujero ardiendo en su pecho. El silencio llenó la sala. Por primera vez en siglos, un gobernador del consejo yacía muerto a manos humanas. La fortaleza cayó en cuestión de horas. Al anochecer, estandartes humanos y trin ondeaban sobre sus torres. Fuegos ardían en sus alas. Los soldados arrastraban las armas del consejo a pilas. Los ingenieros destrozaban sus consolas en busca de secretos. Ryder se apoyó contra la pared destrozada, la sangre goteando de su brazo, su sonrisa cansada pero viva. Lo hicimos. Miré el campo de batalla, los cuerpos apilados en la ceniza, los fuegos ardiendo en la noche. Mi pecho estaba pesado, mi voz solitaria. Pagamos por ello. Porque la victoria nunca fue gratis. Miles yacían muertos, su sangre empapando la roca volcánica de Io. Transbordadores ardían en los acantilados, naves humeaban en los cielos. Y, sin embargo, a través de toda la pérdida, una verdad brillaba con fuerza. El consejo podía sangrar. La noticia se extendió más rápido que el fuego en la hierba seca. A través de las colonias, a través de canales ocultos, a través de especies largo tiempo intimidadas por el miedo, la historia de Io ardió. La fortaleza había desaparecido, el gobernador muerto, el consejo humillado en su propio bastión. Por primera vez, no éramos solo rebeldes. No éramos solo supervivientes. Éramos algo más, una amenaza. Y la galaxia estaba escuchando. Pero mientras estaba de pie en las ruinas, mi rifle pesado en mis manos, una fría verdad se instaló en mi pecho. Este no era el final. Ni siquiera estaba cerca. Por cada fortaleza que quemáramos, por cada nave que hundiéramos, el consejo enviaría 10 más. Por cada victoria, responderían con una masacre, y la guerra solo se volvería más oscura. Cerré los ojos, respirando el humo, sintiendo el peso de todo oprimiéndome. Habíamos elegido este camino y no había vuelta atrás. Los fuegos en Io ni siquiera se habían enfriado cuando el consejo contraatacó. Sabíamos que vendría. No quema su fortaleza, matas a su gobernador y los humillas en su propio bastión sin consecuencias. Pero saberlo no lo hizo más fácil cuando estalló la tormenta. Comenzó con silencio. Colonias que habían aclamado nuestra victoria de repente se oscurecieron. Puestos mineros, centros comerciales, estaciones de refugiados, todos incomunicados en cuestión de días. Las comunicaciones se ahogaron, las señales se bloquearon. Cuando enviamos exploradores, nunca regresaron. Luego comenzaron las transmisiones. Pantallas del consejo se iluminaron en cada colonia, cada ciudad, cada asentamiento. No mostraban soldados marchando o naves disparando. Mostraban ejecuciones. Humanos alineados en la tierra, arrodillados, con las manos atadas, tropas del consejo detrás de ellos, rifles en alto. La voz era tranquila, mesurada, cada palabra traducida a una docena de lenguas. La tierra ha elegido la rebelión. Este es el costo de su desafío. Sonaron disparos, cayeron cuerpos. Las transmisiones se repitieron una y otra vez hasta que cada hombre, mujer y niño en el sistema supo lo que les esperaba. El almirante Corín nos reunió en la sala de mando en la base Tao. La sala estaba densa por el humo del aire reciclado, los rostros duros y pálidos bajo las luces crudas. Ryder golpeó la mesa con el puño, el sonido resonando por la cámara. No podemos simplemente ver esto, gruñó. Están masacrando a nuestra gente en las calles. No podemos salvarlos a todos, dijo Drax fríamente, recostándose en su silla. Ese es el punto. Nos están desangrando matando la esperanza, y está funcionando. Ryder se volvió hacia él, con los ojos ardiendo. Repite eso. Te reto. Basta. La voz de Corín lo silenció a ambos. Me miró entonces, como si el peso de la sala de repente perteneciera a mis hombros. Teniente, ¿qué ves? Tragué saliva, la garganta seca. Veo una trampa. Quieren que nos quebremos. Que lo lancemos todo para salvar una colonia, una estación, y lo perdamos todo. Corín asintió. Exactamente.
Y por eso debemos elegir con cuidado. No podemos estar en todas partes, pero debemos atacar en algún lugar. Un lugar que demuestre que no estamos vencidos. Un lugar que le diga a nuestra gente que la lucha no ha terminado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo porque todos sabíamos lo que estaba pidiendo. ¿A quién salvamos? ¿Y a quién dejamos morir? La crueldad del consejo se intensificó con precisión. En Europa, las familias fueron obligadas a marchar hacia los desiertos helados, dejadas para congelarse en la oscuridad. En Marte, distritos enteros fueron arrasados por bombardeos orbitales, sus cenizas esparcidas por el polvo rojo. En Titán, los supervivientes del ataque con veneno fueron cazados a través de las ruinas, sus gritos transmitidos en vivo. Cada atrocidad fue deliberada. Cada acto diseñado no solo para matar, sino para quebrarnos. Y por un tiempo, funcionó. Los reclutas desertaron. Los colonos nos suplicaron que nos rindiéramos. Incluso algunos de nuestros aliados vacilaron, su miedo superando su odio. La resistencia comenzó a fracturarse, los susurros se extendieron como la podredumbre. Necesitábamos una victoria. No solo un ataque, no sabotaje. Una victoria verdadera e innegable. Fue entonces cuando llegó la información. Drax la trajo, presumido como siempre. Pero no había forma de confundir el fuego en sus ojos. El Consejo está moviendo un convoy de prisioneros, dijo, arrojando una tableta de datos sobre la mesa. Prisioneros de alto valor, científicos, oficiales, líderes de la resistencia. Los están trasladando a un sitio negro cerca de Neptuno. Fuertemente custodiado. Pero sí lo tomamos. Ryder se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. No solo liberamos a nuestra gente. Recuperamos a nuestros líderes. Eso no es solo un ataque. Eso es esperanza. La mirada de Corinne recorrió la sala. Es una trampa. Tiene que serlo. Por supuesto que es una trampa, dijo Drax con una sonrisa. Pero a veces entras en la trampa con los dientes al descubierto. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El peso de ello se asentó como cadenas en mi pecho. Ya han matado a suficientes de los nuestros, dije lentamente. Es hora de que recuperemos algo. El convoy se movía a través del negro. 5 transportes masivos flanqueados por cruceros y alas de cazas. Cada transporte era una fortaleza de acero, erizada de cañones, sus prisioneros sellados en celdas tan profundas que ni siquiera la esperanza podía alcanzarlos. Vinimos de la oscuridad, nuestras naves arrastrándose desde las sombras de las tormentas de Neptuno. La flota estaba maltrecha, remendada por los fuegos de Io, pero viva. Naves humanas y Trin lado a lado, motores ardiendo, armas cargadas. La primera andanada fue nuestra. El fuego de plasma rasgó el vacío, desgarrando el flanco de un crucero del Consejo. El convoy se dobló, las formaciones se rompieron, las comunicaciones estallaron en pánico. Adelante, rugí. Apunten a los transportes. A sus motores. El vigilante se estremeció mientras nos zambullíamos en el caos. Los cazas pululaban, elegantes y despiadados, desgarrando nuestras alas. Una nave Trin explotó a nuestro lado, sus restos esparciéndose como ceniza. El vacío se iluminó con fuego, una tormenta de acero y sangre. Golpeamos el primer transporte de frente, nuestros cañones desgarrando su casco. Los escudos brillaron, se agrietaron y se hicieron añicos. El transporte se dobló, los motores fallaron, sus armas enmudecieron. Equipos de abordaje, vamos, aulló la voz de Ryder por los comunicadores. Los transbordadores se aferraron al transporte lisiado, sus puertas abriéndose de golpe. Irrumpimos dentro, rifles disparando, botas golpeando el acero. Soldados del Consejo entraron en masa desde todos los corredores, sus armaduras plateadas relucientes, sus rifles escupiendo fuego. La lucha fue salvaje, cada pasillo una masacre. Mi rifle humeaba en mis manos, sangre salpicada en mi visor, gritos resonando en la oscuridad. Luchamos habitación por habitación, arrastrando a nuestros heridos, pasando por encima de nuestros muertos. Y entonces llegamos a las celdas.
Las puertas se abrieron con un siseo y los rostros nos devolvieron la mirada, demacrados, huecos, pero vivos. Hombres y mujeres que una vez fueron líderes, oficiales, científicos, prisioneros que habían soportado meses, años bajo las cadenas del Consejo. Uno de ellos dio un paso adelante, su rostro surcado de cicatrices, su voz ronca. «Vinieron». Ryder sonrió a través de la sangre en su rostro. «Maldita sea que sí. Los liberamos. Los sacamos. Pero pagamos por ello». Los cruceros del Consejo se acercaron, sus cañones desgarrando nuestra flota. Docenas de naves perdidas. Transbordadores ardiendo en el vacío. Cuerpos esparciéndose en las tormentas de Neptuno. El vigilante apenas se mantenía unido, su casco agrietado, sus motores gritando. Estaba en el puente, el humo ahogando el aire, las alarmas sonando mientras nos abríamos paso a zarpazos fuera de la trampa. Pero lo logramos. Contra todo pronóstico, nos liberamos. El convoy ardiendo detrás de nosotros, nuestros prisioneros a salvo. Y cuando la noticia se extendió, la galaxia se iluminó con fuego. Por primera vez desde que Nueva Londres ardió, nuestra gente sonrió. Los colonos vitoreaban en las calles. Los reclutas hacían fila en bases ocultas. Incluso nuestros aliados, vacilantes y asustados, se irguieron más altos. El Consejo había mostrado su crueldad, y nosotros habíamos respondido con desafío. Pero la victoria nunca fue limpia. Caminé por las enfermerías después de Neptuno, pasando por hileras de cuerpos rotos, hombres y mujeres dando sus últimos suspiros. Vi los ojos atormentados de los supervivientes, las literas vacías de los muertos. Ryder se sentó en silencio junto a una camilla, su sonrisa desaparecida, sus manos manchadas de sangre que no era suya. Cuando me miró, no había fuego en sus ojos, solo agotamiento. «¿Cuántos más?», preguntó en voz baja. «¿Cuántas veces más sangraremos antes de que nos rompa?». No tenía respuesta. Las transmisiones del Consejo cambiaron. Ya no tranquilas, ya no mesuradas. Sus voces temblaban de ira, de desesperación. Amenazaron, gritaron, prometieron aniquilación. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ya no solo estábamos sobreviviendo. Ya no solo estábamos contraatacando. Estábamos ganando. No en batallas, no en naves, no en vidas, sino en lo único que el Consejo no podía controlar. Esperanza. Y la esperanza era más peligrosa que cualquier arma que pudiéramos construir. Pero la esperanza tiene un precio. Semanas después de Neptuno, los exploradores informaron de movimiento en el borde del sistema. No convoys, no patrullas, armadas, flotas enteras más grandes que cualquier cosa que hubiéramos visto, reuniéndose en silencio. El Consejo ya no intentaba contenernos. Se estaban preparando para acabar con nosotros. Y en el fondo, sabía que la próxima tormenta haría que Júpiter e Io parecieran chispas en la oscuridad. La guerra no había terminado. Solo estaba comenzando. La tormenta llegó sin previo aviso. Los exploradores desaparecieron uno por uno, sus señales tragadas por el vacío. Los puestos de avanzada en el borde quedaron en silencio. Incluso los contrabandistas que una vez se jactaban de escabullirse a través de las patrullas del Consejo desaparecieron sin dejar rastro. Luego, una noche, las propias estrellas se oscurecieron. Desde el borde del sistema, llegó la armada del Consejo. No era una flota. Era un muro de acero y fuego que se extendía a través del negro como un segundo horizonte. Portanaves, cruceros, destructores, naves más grandes que ciudades, sus cascos brillando con la fría arrogancia del poder. Enjambres de casas oscurecían los cielos, drones parpadeaban como enjambres de luciérnagas. Habíamos enfrentado sus patrullas, sus convoys, sus guarniciones. Pero esto era todo, el peso total de un imperio. El Consejo había venido a acabarnos. El almirante Corín estaba de pie en la sala de mando de la base Tau, el mapa hueco brillando con firmas enemigas. Su rostro era de piedra, pero su voz llevaba el peso de la galaxia. Esta es su respuesta. Han terminado con los juegos, terminado con las trampas. Esto es exterminio. La sala estaba en silencio.
Ryder se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, su sonrisa desaparecida. Drax jugueteaba nerviosamente con su tableta de datos, la habitual suficiencia despojada. Ingenieros, oficiales, aliados Trin, todos de pie en silencio, mirando lo imposible. No podemos igualarlos nave por nave, continuó Corin. No podemos superarlos en armamento, pero podemos durar más que ellos. Conocemos su arrogancia. Conocemos sus puntos ciegos, y sabemos lo que está en juego. Sus ojos encontraron los míos. Por un momento, sentí como si toda la guerra se balanceara en esa mirada. No se detendrán, dijo. Así que nosotros tampoco podemos. Los preparativos comenzaron de inmediato. Cada nave que podía volar fue sacada de muelles ocultos, plataformas mineras remendadas con blindaje, cargueros erizados de cañones, cazas improvisados con chatarra. Nuestra flota parecía un desguace en comparación con la elegante perfección del Consejo. Pero los números no eran nuestra arma. La desesperación lo era, la determinación lo era, la humanidad lo era. Los Trin juraron luchar hasta su último aliento, sus ojos insectoides brillando con venganza. Pilotos reptilianos afilaron sus cuchillas, murmurando maldiciones en su lengua gutural. Incluso los contrabandistas, hombres y mujeres que una vez vivieron para el beneficio, cargaron armas en sus naves con sombría determinación. El Consejo quería silencio. En cambio, obtendrían fuego. La batalla comenzó cerca de Saturno. El Consejo barrió como un maremoto, su armada borrando las estrellas. Nuestra flota se alzó desde las sombras de los anillos. Motores ardiendo, armas cargadas. El vacío se llenó de luz cuando se dispararon las primeras andanadas. Rayos de plasma, misiles, haces de energía desgarrando la oscuridad. La precisión del Consejo era aterradora. Sus naves se movían en formación perfecta, su fuego coordinado. Cada golpe medido. Naves humanas cayeron en explosiones de fuego, sus restos esparciéndose en el vacío. Pero no luchamos como ellos. Luchamos como lobos. Cargueros embistieron cruceros de frente, detonando en explosiones suicidas que abrían agujeros en sus líneas. Cazas se lanzaron a través de sus formaciones, pululando como mosquitos, abrumando escudos con puro caos. Naves Trin se clavaron en los flancos del enemigo, sus garras desgarrando los cascos. Y por cada nave que perdimos, nos llevamos una de las suyas con nosotros. En el Vigilante, agarré los controles hasta que mis manos sangraron. Las alarmas gritaban. El humo llenaba el puente. Pero mi voz nunca vaciló. Apunten a sus motores. Desháganlos pieza por pieza. La nave se sacudió violentamente mientras el fuego enemigo nos golpeaba. Brechas en el casco selladas con barreras de emergencia. Consolas chispeaban. La tripulación gritaba. Pero seguimos adelante. Nuestros cañones rugiendo, desgarrando el flanco de un destructor del Consejo. La voz de Ryder crepitó por los comunicadores. Risa mezclada con furia. ¿Ven eso? Todavía estamos aquí, bastardos. El destructor explotó, una bola de fuego iluminando el vacío. Por un instante, la esperanza parpadeó. Luego los portanaves se movieron. Desataron armas que nunca habíamos visto antes. Haces masivos de energía que cortaban las flotas como cuchillos a través de la carne. Las naves se desintegraron en segundos. Sus tripulaciones convertidas en ceniza. Una por una, nuestras líneas colapsaron. La voz de Corin cortó el caos. Firme como siempre. Se están concentrando en nuestra flota. Eso nos da una oportunidad. Atacar su nave de mando. Tomen la cabeza. El cuerpo flaquea. La nave de mando se cernía en la distancia, más grande que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado. Su casco erizado de armas, sus escudos brillando como un segundo sol. Era la muerte misma, tallada en acero. Vigilante, Daste, están conmigo, ordenó Corin. Esto termina esta noche. Rompimos las líneas, zambulléndonos en el caos. Los cazas nos pulularon, su fuego desgarrando nuestros cascos. Proyectiles de plasma pasaron zumbando, explosiones sacudiendo la nave. Mis manos temblaban, pero las forcé a mantenerse firmes,
zigzagueando entre los restos, empujando al vigilante más allá de sus límites. La nave de mando se acercaba, sus cañones disparando, sus escudos brillando. Se sentía imposible, intocable. Ryder, dije por los comunicadores, mi voz ronca. ¿Estás conmigo? Su risa crepitó a través de la estática. Hasta la tumba, hermano. Cargamos. La primera andanada martilleó los escudos, brillando intensamente pero aguantando. El Daste se lanzó bajo, embistiendo su flanco, descargando cada arma que tenía. El vigilante vertió fuego en su núcleo, cada cañón gritando. Escudos al 30%, gritó mi ingeniero, con la voz temblorosa. Sigan disparando. Rugí. La nave de mando se estremeció, sus escudos se agrietaron, sus cañones flaquearon. Por primera vez, sangró. Pero el costo fue brutal. El Daste recibió un impacto directo, su casco se partió. La voz de Ryder llenó los comunicadores, la risa convirtiéndose en estática. Luego silencio. Se me oprimió el pecho, pero no me detuve. No podía parar. El vigilante se lanzó hacia adelante, embistiendo el núcleo de la nave de mando. Las alarmas gritaron. El fuego envolvió el puente. La tripulación gritó sus últimos alientos. Detonen el núcleo, grité. El mundo se volvió blanco. Cuando desperté, flotaba en silencio. Las alarmas de mi traje sonaban, oxígeno bajo, sangre filtrándose en mi visor. La nave de mando había desaparecido, destrozada, restos ardientes esparcidos por el vacío. La formación del Consejo se dobló, sus flotas flaquearon, retirándose hacia el negro. No los habíamos destruido a todos, pero los habíamos quebrado. Por primera vez en la historia, el Consejo se había visto obligado a huir. Me sacaron del vacío, roto y medio muerto. La flota estaba en ruinas. Más de la mitad de nuestra gente desaparecida. El vigilante destruido. Ryder muerto. Drax desaparecido. Pero Io, Neptuno, Saturno, lo recordarían. La galaxia lo recordaría. La humanidad había enfrentado la armada del Consejo y había vivido. En las semanas que siguieron, los susurros se extendieron por las estrellas. Especies largo tiempo esclavizadas se levantaron en desafío. Colonias se rebelaron. El control del Consejo, una vez de hierro, comenzó a resquebrajarse. Y a través de todo ello, una verdad resonó más fuerte que las armas, más fuerte que los gritos, más fuerte que el silencio que seguía a cada batalla. Habíamos permanecido en silencio el tiempo suficiente. Ahora las estrellas nunca olvidarían nuestro rugido. Estaba de pie en las ruinas de la base Tau meses después. El cielo arriba lleno de naves en reparación. La guerra no había terminado. Puede que nunca termine. El Consejo volvería más fuerte, más enojado, más hambriento de sangre. Pero la humanidad había cambiado. Ya no éramos presas. Éramos depredadores. Y la galaxia aprendería a temernos.